Existe un lugar en este planeta donde el tiempo se detuvo hace 34 millones de años. Un continente más grande que Europa. Más frío que cualquier ciudad habitada. Más aislado que cualquier océano conocido. Pero hay algo que los libros de geografía no te cuentan. Bajo esos 4 kilómetros de hielo, hay montañas que nadie ha pisado. Ríos que llevan millones de años fluyendo en la oscuridad total. Y estructuras que no deberían estar ahí. ¿Qué esconde realmente la Antártida? En este documental vamos a bajar bajo el hielo. Vamos a hablar de lo que la ciencia ha encontrado. Y de lo que aún no puede explicar. De las bases que los gobiernos construyeron aquí. De las expediciones que terminaron en silencio. Y de las preguntas que nadie ha respondido todavía. Bienvenidos al continente más desconocido de la Tierra. Esto es la Antártida. La Antártida que vemos en los mapas no es la Antártida real. Lo que vemos es una enorme capa de hielo que lleva millones de años acumulándose. Bajo ella, hay un continente completo que nadie ha pisado nunca. Montañas más altas que los Alpes. Cañones más profundos que el Gran Cañón. Y una red de ríos y lagos que, contra toda lógica, siguen fluyendo hoy mismo. Bajo 4 kilómetros de hielo sólido. El descubrimiento más sorprendente llega cuando perforamos el hielo. Bajo la base rusa Vostok, a casi 4 kilómetros de profundidad, existe un lago. Tiene el tamaño aproximado del lago Ontario. Y lleva completamente aislado del exterior entre 15 y 25 millones de años. No está solo. Los científicos han identificado más de 400 lagos subglaciares en toda la Antártida. Muchos conectados entre sí por ríos subterráneos. Y en esas aguas oscuras y congeladas, algo podría estar vivo. Pero hay algo más bajo el hielo. En 2017, geólogos de la Universidad de Edimburgo descubrieron 91 volcanes bajo el hielo de la Antártida Occidental. Muchos de ellos activos. El calor que emiten contribuye a fundir el hielo desde abajo, creando cámaras de agua líquida en los lugares más improbables. La Antártida no es solo un bloque de hielo frío. Es un continente vivo, en movimiento, que respira por debajo. Lo que más cuesta imaginar es que todo esto fue muy diferente. Hace 50 millones de años, la Antártida tenía bosques tropicales, palmeras, helechos, dinosaurios. Los geólogos han encontrado restos de todo eso, bajo el mismo hielo que hoy lo cubre todo. Eso significa que en algún lugar de ese continente hay una historia enterrada que todavía no sabemos leer del todo. Y eso nos lleva a la pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Qué más hay allí abajo que aún no hemos encontrado? En el año 2006, la NASA publicó los datos del satélite Grace. Su misión era medir las variaciones gravitacionales del planeta. Y en la región de Wilkes Land, encontraron algo extraño. Una anomalía circular de 300 kilómetros de diámetro. Una masa de alta densidad enterrada bajo el hielo. Más grande que muchos países europeos. La hipótesis oficial es que podría ser el rastro de un impacto de asteroide masivo. Ocurrido hace unos 250 millones de años. Justo en la época de la extinción más grande de la historia de la Tierra. Si esa hipótesis es correcta, ese impacto podría haber causado la muerte del 96% de todas las especies marinas del planeta. Una roca. Un impacto. Y el mundo cambió para siempre. Y esa roca podría seguir ahí, bajo el hielo, esperando que alguien llegue a ella. En 2016, las redes sociales se llenaron de una imagen impactante. Una estructura perfectamente piramidal emergiendo del hielo antártico. Muchos la interpretaron como evidencia de una civilización perdida. Otros, directamente, como prueba de que alguien estuvo aquí antes. La explicación científica es más prosaica pero igualmente fascinante. Se trata de lo que los geólogos llaman nunatags. Picos montañosos que sobresalen del hielo y que, durante millones de años, la erosión del viento, el hielo y el agua ha esculpido en formas geométricas. La naturaleza es capaz de crear simetría sin ninguna ayuda. Pero lo interesante no es si son pirámides artificiales o no. Lo interesante es que hay docenas de ellas. Y que nadie, todavía, ha llegado a pie a examinarlas de cerca. En 2018, un estudio publicado en Scientific Reports confirmó algo que los científicos sospechaban desde hacía décadas. Bajo la Antártida Occidental hay una fuente de calor geotérmico que supera todo lo que deberíamos esperar encontrar allí. No hablamos de un volcán concreto. Hablamos de una región entera donde el calor que sube desde el interior de la Tierra es 3 veces mayor de lo normal. Ese calor es suficiente para mantener agua líquida bajo el hielo, para alimentar los ríos subglaciares y para acelerar, silenciosamente,
el deshielo desde abajo. Lo que la superficie no muestra, el interior ya está haciendo. En el verano de 1997, los hidrófonos de la NOAA, una red de micrófonos submarinos que monitorea el océano, captaron algo que nadie esperaba. Un sonido de baja frecuencia, extremadamente potente, procedente del Pacífico Sur. Tan potente que fue detectado por estaciones separadas 5.000 kilómetros entre sí. Su origen fue triangulado cerca de la Antártida. Lo llamaron el blow-up. Durante años, no hubo explicación. Solo especulación. Algunos hablaron de una criatura marina desconocida. La explicación más aceptada hoy es que fue producido por el crujido y fractura de un enorme bloque de hielo antártico. Un iceberg que se partió con una fuerza inimaginable. Pero todavía hay quien no está del todo convencido. En 2013, cuando los científicos rusos finalmente perforaron el lago Vostok y extrajeron las primeras muestras de agua, encontraron algo que no esperaban. Bacterias. Organismos vivos en un entorno sin luz, sin oxígeno suficiente. Bajo una presión aplastante. En un agua que lleva aislada millones de años. Algunas de esas bacterias no se parecen a nada conocido. No encajan en ninguna de las clasificaciones genéticas existentes. Hay una posibilidad que los astrobiólogos llevan años discutiendo. Si hay vida en los lagos de la Antártida. También podría haber vida en los océanos bajo el hielo de Europa. La luna de Júpiter. La Antártida se ha convertido en el laboratorio donde aprendemos a buscar vida en otros mundos. Construir en la Antártida es uno de los desafíos de ingeniería más extremos del planeta. No por el frío, aunque el frío sea extremo, sino porque el suelo no es suelo. El hielo antártico se mueve, fluye, avanza varios metros al año. Y cualquier construcción que no tenga en cuenta ese movimiento queda enterrada, aplastada o arrastrada al océano en pocos años. Los primeros intentos lo aprendieron a la mala. La solución más elegante la idearon los ingenieros británicos. La base AJB fue inaugurada en 2013. Son 8 módulos conectados entre sí, con colores azules y amarillos, que contrastan con el blanco total del entorno. Pero lo que la hace única no es su aspecto. Es que tiene patas. Cada módulo descansa sobre patas hidráulicas con esquíes en la base. Cuando la nieve sube demasiado, las patas se elevan. Y cuando el hielo bajo la base amenaza con fragmentarse, los módulos se desconectan y son remolcados uno a uno a una nueva ubicación. Es, literalmente, una base que camina. Y en 2016 lo hizo. Se trasladó 23 kilómetros en unas pocas semanas. A 3.233 metros de altitud, en el punto más remoto del continente, está la base Concordia, operada conjuntamente por Francia e Italia. En invierno, los 13 miembros de su tripulación están completamente aislados. No pueden llegar aviones. No pueden llegar barcos. Durante 9 meses al año, están solos en el lugar más frío de la Tierra. La temperatura exterior puede caer a 80 grados C. El Sol desaparece durante meses. Es tan parecido a vivir en Marte que la ESA, la Agencia Espacial Europea, la usa como laboratorio para estudiar los efectos del aislamiento extremo en el cuerpo y la mente humana. Las personas que pasan un invierno en Concordia son, en cierto modo, astronautas. En el otro extremo del espectro está McMurdo. La base estadounidense en la isla Ross es la instalación más grande de la Antártida. En verano llega a albergar más de 1.200 personas. Tiene hospital, supermercado, bar, iglesia, pistas de aterrizaje para aviones de carga. Y una red de tuberías que suministra agua desalinizada. Es, a todos los efectos, una pequeña ciudad. Y desde ella se coordinan buena parte de las operaciones científicas y logísticas de los Estados Unidos en el continente. Un continente donde, según el Tratado Antártico, no se puede tener una base militar. Aunque algunos señalan que la diferencia entre una base científica y una instalación de uso dual es, a veces, muy difusa. Pero hay algo que los exploradores de Google Earth llevan años documentando. Entre las bases conocidas y cartografiadas, aparecen estructuras que no están en ningún registro oficial. Formas rectangulares. Líneas rectas. Patrones que no encajan con la geología natural. La explicación más probable en la mayoría de los casos es que se trata de bases antiguas abandonadas, instalaciones científicas temporales o artefactos de compresión de imagen. Pero no en todos los casos hay una respuesta clara. Y el hecho de que la Antártida sea el único lugar del planeta donde los vuelos privados y el turismo están fuertemente restringidos
hace que verificar esas imágenes sea, por definición, imposible para la mayoría. Lo que no podemos ver, no podemos confirmar ni desmentir. Y esa opacidad, quizá involuntaria, alimenta todo lo demás. El 1 de diciembre de 1959, 12 países firmaron en Washington el Tratado Antártico. Sus principios son claros en el papel. La Antártida es zona de paz, no puede haber actividad militar. Ningún país puede reclamar soberanía. Y la investigación científica es libre para todos. Hoy lo han firmado 56 países. Pero el tratado también tiene cosas que no dice. No regula qué pasa con los recursos naturales bajo el hielo. No establece mecanismos independientes de verificación real. Y deja a las potencias con más bases. Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña. Con una ventaja logística y de información que ningún otro país puede igualar. El tratado protege la Antártida. Pero también la opaca. Entre 1946 y 1947, justo al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos envió a la Antártida la mayor expedición militar de su historia. 4.700 soldados. 33 naves. 23 aviones. Al mando del contraalmirante Richard Byrd. La misión oficial, cartografiar el continente y establecer bases. El problema es que la expedición duró solo 8 semanas. De los 6 a 8 meses planeados. Y volvió sin que nadie explicara bien por qué. Byrd, en una entrevista posterior, describió haberse encontrado con un enemigo capaz de volar de polo a velocidades increíbles. La cita ha sido sacada de contexto muchas veces. Pero también es cierto que los documentos completos de la operación Igjump permanecen, en parte, clasificados hasta hoy. Lo que sí sabemos es que, en los últimos años, una serie de visitas de alto perfil a la Antártida ha llamado la atención. En 2016, el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, realizó una visita oficial a la base rusa Bellinghausen. El mismo año, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, viajó a la Antártida el día de las elecciones presidenciales americanas. Ninguno de esos viajes tiene una explicación pública detallada. ¿Son visitas rutinarias de diplomacia científica? ¿Hay algo que las justifique más allá de lo oficial? No lo sabemos. Y eso, en sí mismo, es una anomalía. Bajo el hielo de la Antártida hay algo que mueve el mundo. Recursos. Petróleo. Gas natural. Carbón. Minerales estratégicos como el hierro, el cobre y el cromo. Y la mayor reserva de agua dulce del planeta. El Protocolo de Madrid de 1991 prohíbe la explotación minera hasta 2048. Pero ese año se acerca. Y ya hay países que han comenzado a posicionarse silenciosamente. China ha multiplicado sus bases en la Antártida en los últimos 10 años. Rusia mantiene sus instalaciones soviéticas y ha abierto nuevas. Estados Unidos refuerza McMurdo. Nadie llama a eso competencia. Lo llaman cooperación científica. Pero cuando ese hielo empiece a retroceder, lo que quede debajo no será de nadie. Y en la historia humana, cuando algo no es de nadie, acaba siendo de quien llegue primero. Hemos llegado al final. O quizá al principio de algo más. Hemos visto lo que la ciencia explica. Los lagos, los volcanes, las bacterias, el hielo que se mueve. Y hemos visto lo que la ciencia todavía no termina de explicar. Las anomalías, las estructuras, los sonidos, las visitas. Los documentos que siguen cerrados. La Antártida no guarda secretos porque alguien los esconda. Los guarda porque nadie ha podido llegar a ellos. Es el único lugar de la Tierra donde la geografía misma funciona como una puerta cerrada. Vivimos en una época en que creemos que no quedan lugares por explorar. Que lo que no está en Google Maps no existe. La Antártida nos recuerda que estamos equivocados. Hay un continente entero, debajo de nuestros pies. Bueno, debajo de 4 kilómetros de hielo. Que todavía no hemos visto. Que todavía no entendemos. Que todavía nos sorprende cada vez que mandamos algo a perforarlo. Y eso, en el siglo XXI, es algo extraordinario. Si este vídeo te ha abierto alguna pregunta. Eso es exactamente lo que queríamos. Deja tu pregunta en los comentarios. Suscríbete y dale a like para más. Un saludo.